Bien, estamos una vez más en el programa llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Soy Jesús Vinicio trayéndote la información del régimen del Espíritu, trayéndote una forma de enseñanza opuesta a la tradicional que tú conoces. Es un privilegio estar aquí una vez más. Pues fíjate que yo he prometido este programa porque he recibido muchas críticas. Hay muchos que sin conocer el espíritu del Evangelio están queriendo corregir. Ellos dicen que están corrigiéndome, cuando en realidad esta enseñanza no es de Vinicio, sino que es un régimen que ya está establecido por Dios, el régimen del Espíritu. Por eso Pablo escribió: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de otra ley, que es la ley del pecado, la ley de la muerte. Entonces vamos a hablar en esta oportunidad cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, pero que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjate que hemos venido hablando ya desde hace un buen rato. Yo vengo haciendo este programa desde el año 2000, desde agosto del año 2015. Fíjate bien, desde el 2015. Apenas voy a cumplir 2 años. Y yo comencé escribiendo mucho. Y fíjate, la gente criticaba y juzgaba todo eso. Cuando yo comienzo a subir los videos desde septiembre del año 2016, fíjate, llevo cumplidos apenas 10 meses de estar haciendo esto, y ya hay pues unos 50 audios donde se explica de una forma diferente. Esto es una forma de pensar distinta. Aquí nosotros no hacemos enfoques filosóficos, no hacemos enfoques humanísticos, no hacemos enfoques históricos, sino que usamos el fundamento escrito por Pablo, pero de la forma en que Pablo no lo pudo utilizar. Fíjate, a Pablo le dan el fundamento. Dice allá en 2 Corintios 12:4 que él oyó, y le llama paraíso. Fíjate, él usó muchas figuras para tratar de describir, y dice que en el paraíso oyó palabras inefable, inexpresable, inexplicable, que no les ha dado al hombre expresar. Obviamente yo te lo estoy expresando con palabras humanas. Cuando Pablo dice no les ha dado al hombre expresar, es con la sabiduría humana, es decir, bajo los conceptos preconcebidos por la filosofía de lo que es cada cosa, hermano. Por ejemplo, cuando Pablo habla de muerte, la filosofía te habla de un deceso de un cuerpo biológico, pero ahí no está hablando de eso. Está diciéndote que acomodes al Espíritu. 1 Corintios 2:13 te lo dice, con las palabras que enseña el Espíritu. Cuando te habla, por ejemplo, de carne y de sangre, no te está hablando de carne como un pedazo de carne fibroso, biológico, tangible, ni te está hablando de la sangre como lo que tú tienes dentro de este cuerpo, que son glóbulos blancos y glóbulos rojos. Te está hablando de carne como una mente, que también se llama terrenal, también se llama Adán, y te está hablando de sangre como otra mente que se llama, o se conoce también como el Espíritu de Dios, o el régimen del Espíritu. Fíjate, el régimen del Espíritu es cuando Dios reconcilia esas dos mentes, el hombre terrenal y el hombre celestial. Pero fíjate que dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la del celestial. Hoy yo te voy a explicar cómo tú traes esa imagen, porque todos creen entender, pero no se dan cuenta que están haciendo uso de la filosofía y la hueca sutileza. Hoy hace unas 2 horas me escribe alguien ahí, porque yo hice unos comentarios, yo le hice unas preguntas a Juan Francisco. Es un caballero mayor, mucho mayor que yo, unos 20 años mayor que yo. Y fíjate, yo le hago un planteamiento y él muy educadamente me responde, pero fíjate que su respuesta estaba tan alejada, o está tan alejada de la realidad del espíritu,
que yo tuve que tratarlo bien, pues, y decirle y explicarle que él no podía explicar eso porque él ignoraba este punto y este punto. Y fíjate, tú necesitas un contexto, tú necesitas ver el contexto que está en las 14 epístolas para poder explicar un solo punto. Por eso es que yo te digo que cada vez que yo subo un tema nuevo, como este que estamos grabando en este instante, hoy día lunes, creo que hoy es 3 o 4, no sé, no he visto el calendario, pero es lunes 3 o 4 de julio, fíjate, del año 2017, y este tema trae una regulación, está apretando unos tornillitos que habían quedado un poquito flojos del tema anterior. Estamos ordenando la habitación un poco más para poder traer poco a poco. Fíjate que cada vez que yo subo un tema nuevo, lo que estoy haciendo es haciendo un acomodo más exhaustivo del tema anterior, porque así es como tú llegas a la estatura del varón. Tú ya eres un varón perfecto, hermano. Tú eres un varón perfecto desde que tú entiendes el régimen del espíritu, pero dice que tú tienes que llegar a la estatura. Tienes que llegar hasta la perfección plena de eso que tú ya eres. Entonces, cada vez que se sube un tema, se corrige un poquito. Perdón. Y ahora vamos a corregir algunos detallitos, unos pincelazos en el tema anterior que hablaba de las graves inconsistencias de CEG. Los cambios son muy mínimos, muy minúsculos, probablemente tú ni siquiera los percibas, pero sí hay cambios que yo puedo percibir a través de la mente que me da el régimen del espíritu y que son para el beneficio de los que antes conoció y que también predestinó y que tendrían que ser hechos o serán hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vamos entonces a comenzar a hablar las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó y nunca han subido a tu corazón. Yo quiero decirte, para comenzar, que en primera carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 1, verso 1, deja establecido el fundamento de que Dios habló muchas veces y de muchas formas en otro tiempo a los padres, es decir, a los antepasados, por los profetas. Pero fíjate, tú tienes que ser obediente y entender que dice, pero en estos postreros días, en los días que tú estás viviendo, nos ha hablado por el Hijo. Y fíjate, dice a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú deberías de pensar que si Dios no está hablando a través de la profecía, es porque ha sido descartada y que en estos postreros días te habla por la doctrina del Hijo. El Hijo es la doctrina de ese Dios invisible, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, que tiene un cuerpo y que su evangelio son invisibles. Tú deberías de entender entonces que tú no puedes estar leyendo esos libros, hermano, los libros. Fíjate que, por ejemplo, cuando alguien me escribe me dice, fíjate que dice en Salmo 82:1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Hermano, eso no cuenta. Tú no puedes estar ahí. O cuando tú me dices, mira, pero es que fíjate que cómo tú puedes decir que Jesús no existió si en Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido. Creo que esa es la cita. Hijo nos es dado y llamará su nombre. Hermano, eso ha sido desechado por Dios. Tú estás o deberías de estar en estos postreros días, hoy, en la doctrina del Hijo, fuera y echando fuera la profecía. Y tú me dirás, no, pero es que Pablo usó a Isaías. Fíjate, yo así lo decía cuando estaba en CEG. Pero es que Pablo cuando usó a los salmos, Pablo usaba a los profetas mayores, los profetas menores. Sí, pero es que Pablo escuchó de manera inefable. Pablo lo que escribe lo deja establecido, fundado, estampado por medio de la iniquidad, ya que Pablo nunca participó ni de carne ni de sangre. Como yo te he venido diciendo, la carne y la sangre son las mentes terrenal y celestial que solamente pueden hacer uso, fíjate bien, los que antes conoció y que también predestinó. Fíjate, vamos a comenzar ahí. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, los postreros días, la doctrina del Espíritu, el régimen del Espíritu, fuese el primogénito entre muchos hermanos. Y ya tú conoces lo que dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, o por nosotros, cualquiera de las dos cosas, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo. Pero fíjate, no te está hablando de un Hijo humano, porque tú no puedes humanizar la doctrina del Espíritu. Pero fíjate, vamos a ver etimológicamente. Fíjate que hasta hoy nadie se ha atrevido a juzgarme por qué yo uso etimología. Porque si tú no usas la etimología, tú estás queriendo hablar del Evangelio usando una Biblia. Si tú estás queriendo usar una Biblia, tú tienes que entender que eso que tú tienes en tus manos es un arma. Es un arma de doble filo, porque es una traducción, es un libro que ha sido se tradujo de un manuscrito, llamémosle el original en hebreo, en arameo, como tú quieras, pero al hacer la traducción se usó la lingüística, es decir, el estudio de esa lengua, y etimológicamente se tuvieron que usar palabras con un significado muy específico. La etimología te enseña el origen de las palabras, por qué se usaron esas palabras ahí. Si tú no ves eso, tú no vas a entender. Y te lo digo con todo respeto, Juan Francisco. Fíjate lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció. Fíjate, en ese verso se encierran 5 palabras que etimológicamente tú debes conocer. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si etimológicamente tú no entiendes qué significa, tú caes en filosofía y hueca sutileza y me vas a decir a lo que a ti te da la gana, tratando de hablar bien y tratando de hacerte ver un espiritual. Fíjate lo que significa conocer, porque a los que antes conoció. Conocer etimológicamente, dentro del contexto correcto de lo que se escribe en el fundamento, es percibir de manera clara y distinguiendo de todo lo demás. Significa que si tú eres un predestinado, es porque tú eras distinguido entre todos los demás. Porque a los que antes conoció, porque los que se distinguieron entre los demás, también los predestinó. Predestinar significa que tiene que acabar de una manera determinada. Entonces está diciendo, porque los que antes fueron distinguidos entre los demás, Dios determinó que acabaran de una forma determinada, valga la redundancia, para que fuesen hechos. ¿Tú sabes lo que son hechos? ¿Qué significa hechos? Hechos es un adjetivo. Para que fueran hechos, es decir, que se desarrollasen por completo. Eso significa, y puedes buscarlo en tu diccionario didáctico. Puedes hacerlo. Es más, yo te insto a que lo hagas, para que tú veas que yo no te estoy mintiendo. Para que fueran hechos, para que se desarrollasen por completo, para que terminaran o llegasen a la madurez. Retrocede, porque los que se distinguieron entre los demás, Dios decidió que terminaran de una forma determinada, para que se desarrollasen por completo, para que terminaran en la madurez, para que pudiesen llegar a esa madurez y que fuesen hechos conformes, dice el texto, es decir, de acuerdo con algo, conforme, de acuerdo a la imagen, la apariencia, el aspecto, las consideraciones ante los demás, igual, la misma imagen de su Hijo. Tú sabes que su Hijo es el Evangelio. Porque un predestinado tiene que llegar a ser igual que el Evangelio, porque lo que le van a depositar a ese predestinado, que humanísticamente Pablo le llamó a Abraham, es el fruto del Espíritu. Tú sabes que el Evangelio posee el fruto del Espíritu, y el Evangelio lo deposita en aquel que fue distinguido entre todos los demás, al cual se le determina un destino de una forma específica, para que se desarrollase por completo, para que llegase a la madurez y que fuese de acuerdo
con la apariencia o aspecto del Hijo. Fíjate, te dije el mismo verso, pero de la forma etimológica. Porque fíjate, los traductores no se iban a poner a escribir todo eso así. Para eso son las palabras y para eso son sus definiciones. Tú tienes que entender que los que antes Dios conoció eran especiales, hermano. Si tú no entiendes el régimen del Espíritu, si tú vas a estar luchando y hablando de Jesús de Nazaret y que caminó sobre las aguas y que multiplicó los panes y los peces y que resucitó a un Lázaro que ya estaba podrido y que mira y que a Adán le sacaron una mujer de su costado y que vivió 930 años y que Moisés pasó 40 años caminando con los mismos zapatos Nike y nunca se le terminaban y que le caía el alimento, desayuno, almuerzo y cena del cielo, como todo el mundo lo piensa. Entonces es que tú no eras distinguido entre los demás. Significa entonces que Dios no te conoció, porque Dios no vio capacidad en ti. Dios no te percibió de manera clara, te vio turbio y no te distinguiste de los demás. Tú eres un filósofo, tú eres alguien que le gusta hablar cualquier cosa, inventar lo que sea, con tal de tener una congregación y que te estén manteniendo. Tampoco te predestinó, no te dio un destino específico, tampoco dice te desarrollaría por completo, tampoco terminarías llegando a la madurez, tampoco serías de acuerdo a la imagen de su Hijo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no te distinguiste nunca. Y fíjate que la distinción no depende de ti, porque no depende del que quiere ni del que corre. Pero vamos a avanzar. A los que antes conoció, a esos distinguidos, también los predestinó. Fíjate, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, es decir, de estos postreros días. La doctrina postrera, no la doctrina esa que dice Hebreos 1:1. La profecía, la ley y todo eso. Olvídate de eso, hermano. Tú tienes que estar en el fundamento del Hijo, en el régimen del Espíritu. Y el régimen del Espíritu, ¿tú sabes dónde está? Solamente aquí, solo yo lo estoy hablando, hermano. ¿A ti te molesta eso? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Vamos entonces a explicar la importancia de haber sido conocido y para qué tú fuiste conocido y predestinado. Para qué tú tenías que llegar a ser conformes, plural, no singular, porque son dos cuerpos, a la imagen de su Hijo. Su Hijo tenía carne y sangre. Por eso dice Hebreos 2:14 que Él también participa de lo mismo. Y dice que los hijos, es decir, aquellos que fueron conocidos por Dios, porque fueron distinguidos, que fueron adoptados, según Efesios 1:5, dice que participarían de carne y de sangre. Te tengo noticias, hermano. Participar de carne y sangre no es simplemente conocerlo. Yo le decía ayer, explicándole a mi esposa, porque fíjate, mi esposa pues entiende y mi hija también. Mi hijo Rodrigo está pequeñito, pero él juega que él es un predicador, tú sabes. Pero fíjate, yo les explicaba que no es lo mismo participar en el sentido de que yo sé que donde mi vecina de a la par hay una cena. No es lo mismo saber que hay una cena a participar de la cena. Dice que los hijos participan de carne y de sangre. ¿Tú sabes qué es participar de carne? No es saber que el pecado a Dios no le agrada, es participar del pecado, hermano. Si tú no participas de la destitución de la gloria, tú no fuiste distinguido para ser justificado después gratuitamente por su gracia. Vamos a hablar de eso un poquito. Vamos a basar la enseñanza de este día en el texto que encontramos en Romanos capítulo 7, verso 1. Fíjate, tengo mi Biblia Reina Valera 1960. Dice Romanos 7:1: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Tú sabes, esto es lo que yo le pregunté a Juan Francisco.
quién era esa ley, quién era ese hombre que vivía, y luego dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. La mujer casada está sujeta por la ley al marido. La mujer casada es una alegoría, un planteamiento filosófico, un planteamiento irreal o subjetivo de algo que en realidad se quiere mostrar. La mujer casada es una mujer casada porque tiene unas arras, tiene unas garantías. Esas garantías son haberte conocido y haberte predestinado para ser adoptado hijo suyo. Esa mujer casada es la iglesia de Romanos 8:29, los que antes conoció y que también predestinó. Dice que la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Juan Francisco piensa que el marido era Jesús de Nazaret porque él cree en una humanización de un hijo. Porque él está en la iniquidad que le enseñó José Luis. Allá en CEG, creciendo en gracia se llama eso. Que ahí tú no creces en gracia. Ahí yo agradezco a CEG por la iniquidad que metió en mi mente. Tú ya vas a saber por qué. Ese marido que estaba, mejor dicho, esa mujer, la iglesia, estaba sujeta, estaba amarrada, funcionaba a través, solo se podía sujetar. Es decir, que estaba controlada por medio de la ley al marido, pero ese marido era la participación de carne que tenían que tener solamente los hijos. Esa carne, 1 Corintios 15:45, dice que se llama Adán. Ese es el hombre terrenal de 1 Corintios 15:40, hermano. Tú sabes que el hombre celestial, 1 Corintios 15:47, es Jesús, el Señor. Dice que es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tal es los terrenales, y cuál es el celestial, tal es los celestiales, ya que ambos tienen una gloria, dice 1 Corintios 15:40. Pero fíjate que dice que la mujer casada, los predestinados, los escogidos, esos que Dios escogió antes de haber fundado el mundo, el fundamento, valga la aclaración, de haberlo puesto en marcha el proyecto, dice que se sujetaban por la ley, no podían hacerlo de otra manera. Dice se sujetaban al marido mientras este marido vivía. ¿Tú sabes quién era ese marido? Era Adán. ¿Y por qué se sujetaban a Adán, es decir, a la mente terrenal? ¿Por qué la iglesia se sujetaba bajo la ley? Porque a Adán trae como resultado la ley. Te voy a mostrar cómo es que la ley, fíjate, la ley es un sinónimo del error. ¿Tú sabes que el poder del pecado es la ley? ¿Tú sabes que el poder, la fuerza que tiene el pecado es la ley? Por eso dice que la mujer casada se sujetaba por la ley al marido. Significa que tú estabas en pecado. La fuerza del pecado era la ley y la iglesia se sujetaba al marido, a Adán, por medio de la ley. Pero tú sabes que esos que se sujetaban al marido eran solamente los que antes conoció y también predestinó. Contrario a lo que siempre se te dijo, santidad al Señor, hermano, no, tenemos que comportarnos de una forma X para obtener esto. El Señor lo que quiere es nuestra santidad, nuestro respeto. El Señor lo que quería era que encontrarte en pecado, hermano. Por eso los hijos participan de carne. Cuando tú participas de carne, lo que sucede es que dice, fíjate lo que dice 1 Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley dice que fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Tú sabes quién era el transgresor? Te lo dice Romanos 5:12. Fíjate, te lo voy a poner. Romanos capítulo 5 verso 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Fíjate lo que dice el verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Quiere decir que la transgresión venía por la mente terrenal. Entonces Pablo dice allá en Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de Adán, de las transgresiones. ¿Tú sabes lo que fue añadido? La ley. ¿Tú sabes quién añadió esa ley?
la mente terrenal de la cual solamente los hijos participan. Es importante que Dios te encontrara a ti en pecado, contrario a las enseñanzas que te han dicho, Dios tiene que verte en santidad, pero fíjate que tú no tienes dominio sobre tu mente o sobre las mentes que te asignan. Dice que la ley es añadida. ¿A dónde es añadida, hermano? ¿Tú sabes a quién se le añadió la ley? Se le añadió a la mujer casada. Por eso ella estaba sujeta por la ley al marido, a Adán. Fíjate otro detalle, un sinónimo de la ley. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya tú sabes que ese hombre y ese transgresor era Adán. Entonces tú tienes que preguntarte, en Gálatas 3:19 dice que lo que Adán añade es la ley, pero en Romanos 5:12 dice que lo que introduce en el mundo es el pecado, porque recuerda que la ley y el pecado van juntos, por eso dice que la fuerza del pecado es la ley. Quiere decir que a ti, si tú eras, fíjate lo que dice aquí, si tú eras distinguido entre todos los demás, Dios te predestina para acabar de una manera determinada, para que tú fueses hecho, es decir, para que tú te desarrollases por completo, para que tú terminaras llegando a la madurez y fueses a la imagen de su Hijo. Tú sabes que Dios es el creador de la ira y de la justicia. ¿Cómo tú puedes ser como tu papá? ¿Cómo tú puedes llegar a ser como Dios? ¿Cómo tú puedes llegar a ser a la imagen de Jesucristo si tú no has participado de lo bueno y de lo malo? Y ya te dije que participar no es saber que donde mi vecinita hay una fiesta. Participar es si yo estoy en esa fiesta. Tú tienes que pensar, hermano. Tú tienes que pensar. Si los hijos participan de carne y sangre con el propósito de destruir al que tenía el imperio de la muerte, pues entonces tú tienes que pensar que el propósito de Dios era llevarte a la destitución de la gloria. Si tú no eras destituido de la gloria, entonces tú no podías ser justificado gratuitamente por su gracia. Fíjate lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, es decir, antes de participar, antes de que los hijos participaran de la mente terrenal de Adán, dice que ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, es decir, donde no hay participación de carne, donde no hay participación de Adán, de la mente terrenal, o sea, donde no están presentes aún los hijos, donde no hay ley, donde no está la mente terrenal, a nadie se inculpa de pecado. O sea que Dios quería inculparte de pecado, hermano. Y tú has estado toda la vida queriéndote justificar de eso. Por eso dice que no depende del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Pero para tener misericordia de ti, tiene que hallarte destituido de su gloria, para tú ser justificado gratuitamente. Pero fíjate cómo sigue diciendo, no obstante, es decir, contrario a eso, reinó la muerte desde Adán, desde el transgresor, hasta Moisés, hasta que la ley se forma. Por eso dice que el pecado, dice que la fuerza del pecado es la ley. Pero mira lo que dice, no obstante, reinó el pecado desde Adán hasta Moisés, ojo, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que tenía que venir. Es decir, que el pecado y la muerte pasó a todos, inclusive a los que no fueron predestinados. Incluso a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, es decir, a los que no participaron de carne. Dios necesitaba destituir a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero solamente justificaría a los que Él predestinó, a los que fueron distinguidos, a los que Él quería llevar a la perfección, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que la ley, que es el resultado de la participación de carne, no la pueden ver todos.
solamente los hijos. Todos fueron destituidos, fíjate bien, por causa de la transgresión de Adán. Todos destituidos de la gloria. Pero bajo la ley solamente están a los que antes conoció y también predestinó. ¿Y tú sabes para qué usa la ley? Para que la mujer casada estuviese sujeta a ese marido. Ese marido era Adán. Pero dice mientras el marido vive. Y luego te explica que si ese marido muere, la mujer casada es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, ahí está hablando ya de la mente celestial llamada sangre, o Jesús, o la fe. Dice que cuando la mujer es libre de la ley y se une a ese otro marido, dice que puede traer fruto para Dios y no es hallada en adulterio. Pero ¿qué pasa con los que no fueron conocidos ni predestinados? Esos se quedaron, hermano. Se quedaron bajo la iniquidad del error, del espíritu, de las cartas, de las palabras de Pablo. Lo que hizo José Luis. José Luis nunca entendió el espíritu de la gracia. Tú te enojas conmigo, tú me juzgas, tú me amenazas, porque tú estás viviendo en la ignorancia de tu mente, en la ignorancia de tu filosofía, porque tú estás buscando la manera más bonita de decirle a la gente que Dios lo ama, que Dios tiene un plan perfecto para su vida, pero tú no conoces ese plan. El plan de Dios era destituirte, era llevarte al pecado. Fíjate que dice que cuando llega la ley, el pecado se hace sobremanera pecaminoso. Y cuando eso sucede, es decir, cuando tú vas de error en error por causa de haber participado de carne, dice que lo que sucede es que sobreabunda la gracia. Javier me preguntaba, entonces, ¿cuándo participamos de carne? Y aquí ve el ajuste, aquí ve el acomodo. Nosotros participamos de carne desde el momento en que nosotros estamos con una conciencia en esta dimensión. Tenemos la participación de la carne, de la mente terrenal, por causa de haber sido conocidos y predestinados. Pero fíjate que mientras el tiempo señalado por el Padre, según Gálatas 4:1 en adelante, no ha llegado, entonces nosotros estamos sujetos al primer marido, a la ley, a Adán, al terrenal, porque tú estás en ese momento trayendo la gloria del terrenal. Cuando tú estás sujeto por la ley a Adán, a la mente terrenal, es porque él está vivo, hermano. Y tú estás ahí en el error, fallando una y otra vez, como te tiene CEG, como me tuvo creciendo en gracia a mí. En error. ¿Tú sabes por qué? Porque la ley se forma cuando tú estás sobre el fundamento escrito por Pablo, viendo el espíritu de Pablo, las cartas de Pablo, la predicación de Pablo. Porque José Luis te decía, es que Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo nunca imitó a Cristo. Despierta ya. A Pablo no se le dio la edificación, ni un ápice de edificación. Pablo fue un incipiente en cuanto al espíritu. Pablo fue un neófito en cuanto al espíritu, es decir, en cuanto a la edificación. Por eso él dijo en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, fíjate, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y ese fundamento es el que los hijos predestinados, cuando lo ven y por causa de participar de la mente terrenal, lo que hacen es ver la ley. Esa es la ley. Por eso Pablo decía en 2 Tesalonicenses 2:1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es decir, él estaba hablando de la venida de Jesucristo, la cual él había anticipado que él no podía edificar nada, sino que hasta que viniera el Señor. Por lo cual él decía, no juzguen nada antes de tiempo, como tú lo haces. Esperen a que venga el Señor. Y luego te dice ahí en 2 Tesalonicenses 2 que con respecto a esa venida, no te dejes mover ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Y fíjate lo que dice, como si fuera nuestro. Y tú sabes lo que a mí José Luis me dijo, Vinicio, ese espíritu, esa carta y esas palabras no eran de Pablo, por eso dijo así.
Pero tú sabes que José Luis nunca entendió nada. Sí eran de Pablo, lo que Pablo está diciendo que no era de él, era el sentido, en el sentido de la venida del Señor. Es decir, si Pablo te había dicho que él no podía edificar, que esperaras a que el Señor viniera, que el Señor era el que se encargaría de sacar lo oculto de las tinieblas, entonces por eso te está diciendo que no te dejes engañar, que no te dejes mover fácilmente, que nadie te engañe en ninguna manera, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro en el sentido de poderte explicar la venida del Señor, porque él no lo tenía, él no tenía la carne, es decir, él no tenía la mente de Adán. Si Pablo hubiese funcionado con la mente terrenal, Pablo tenía como garantía, como predestinación, terminar en la mente celestial. Tú no te vas de aquí sin haber participado de carne y sangre, si tú eres un hijo. Fíjate lo que dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dios quería que tú estuvieras bajo maldición. Ese era el plan de Dios, para hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, para que tú entendieras el bien y el mal. Mira, dice que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, tomó forma de hombre. Y se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué tú crees que Dios no te iba a hacer pasar por eso? Esas son las inconsistencias de José Luis de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda no pudo traer el Espíritu. Y tú me dirás, fíjate la locura de CEG. No, ellos se sienten grandes diciendo, el diablo fue destruido, el pecado fue quitado. Y te dan la cita bíblica. Pero fíjate que conocer no es lo mismo que participar. Cuando tú tocas, cuando tú mencionas un tópico, eso no significa que tú lo entiendas. Yo te puedo decir a ti, hablemos de Jesús, y tú me lo humanizas, y yo te lo deshumanizo. Pero el tópico era el mismo. Si yo te doy Hebreos 2:14 o 10:14 y te digo, háblame de la perfección, tú me vas a decir que fue porque Él murió en una cruz y por eso esa fue la ofrenda para yo ser perfecto. La muerte de un caballero. Yo no te lo explico así, yo te lo explico bajo el régimen del Espíritu. Hay una diferencia entre participar de carne y sangre y conocer y leerlo. Si tú no participas de carne, tú no participas de la ley, tú no participas del pecado, tú no eres destituido, por consiguiente, ni te conocieron, ni te predestinaron, ni te harían hechos conformes a la imagen de su Hijo. Te jodiste, hermano. Pero si tú fuiste distinguido, Dios te escoge para llevarte a una perfección. ¿Y tú sabes cómo te lleva a la perfección? Dios te va a enseñar en el camino cómo discernir entre el bien y el mal. Dios te va a mostrar el mal, pero no que tú lo sepas. Dios te va a hacer participar del mal. Dios te quiere destituido. Dios te quiere, fíjate, no es lo mismo el pecado que un pecador. Fíjate que por cuanto todos pecaron y están destituidos, siendo justificados, no todos, sino que solamente aquellos que participan de carne y sangre. En conclusión, cuando tú traes la imagen del terrenal es cuando tú estás bajo la ley. La ley no es para todos, hermano. No porque tú lo has leído y porque tú lo ubicas en tu Biblia, tú lo entiendes. La ley es la herencia de la mente terrenal para la mujer casada únicamente, para los que antes conoció. Si tú fuiste escogido y predestinado, Dios te daría participación de carne, te metería bajo la ley, te sujetaría a ese marido que es la carne, mientras ese marido vive. Pero si el marido muere, tú quedas libre de la ley. Te voy a decir ahora cómo es que muere ese marido. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2, que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tú no tienes que dejarte engañar, ni por el Espíritu, ni por las palabras, ni por las cartas suyas, como que si eso pudiesen mostrarte la venida del Señor. Porque el Señor no vendrá, fíjate bien, sin que antes venga la apostasía. Etimológicamente, apostatar es sacar unas ideas, una forma de pensar y cambiarlas por otra. Cuando tú cambias la forma de pensar,
tú estás apostatando. Cuando tú apostatas, fíjate bien, fíjate lo que te voy a decir. Si tú estás sometido a Adán, es decir, a la mente terrenal, por medio de la ley, es porque tú sabes lo que significa sujeto. Dice que es que tú estás expuesto a una forma de expresión. Si la forma de expresión era un conocimiento con el cual tú te sujetabas a la mente terrenal, significa que cuando tú apostatas y cambias esa forma de pensar, tú lo que estás haciendo es matando a ese marido. Allí se le pone muerte a Adán. Ahí se le pone muerte a la mente terrenal, cuando tú cambias tu forma de pensar. Y eso sucede cuando el tiempo determinado por Dios llega para que tú, después de haber participado de carne y tú haber sufrido y tú haber entrado en esa mala conciencia y que tú fuiste destituido de la gloria, el Señor dice, ya aprendió, ya es tiempo de justificarlo. Y Dios introduce y hace que tú participes de la imagen del segundo hombre, del celestial. Cuando tú participas del segundo hombre, tú apostatas, tú cambias la forma de pensar, que era conforme a la ley. La mujer casada está sujeta, es decir, propensa a una forma de expresión. Eso significa sujeta. Y la expresión era la ley, el error, la falla, la iniquidad. Tú estabas sujeto a ese marido y eso lo mantenía vivo. Cuando tú apostatas, es decir, cuando Dios introduce y te hace participar de la otra mente, entonces tú apostatas y quitas esa forma de expresión que te enseñó la ley y colocas la forma de expresión correcta y ese marido muere y tú te libras de la ley. Porque fíjate, si el marido está vivo, está viva la ley. Si la ley está vigente, es porque el marido sigue vivo. Porque dice que la ley, el pecado reinó desde Adán hasta Moisés. Moisés es la ley. Vamos, amigo, piensa. 1 Corintios 15, 55 y 56 dice que la ley es el poder del pecado. Es decir, que la ley maximiza el error. Y eso solamente lo logran ver y participar los que antes conoció. Por eso eran distinguidos. Fíjate, te recuerdo ese Romanos 8:29. Los que antes conoció, los que Dios percibe de manera clara y distinguiéndolos de todos los demás, también los predestinó. Es decir, les acaba dando un fin determinado para que fuesen hechos, o sea, que se desarrollasen por completo, para que terminaran o llegaran a la madurez. Quiere decir que si tú eras distinguido, tú podías soportar la disciplina de la cual todos fueron participantes. Fíjate, todos, porque no todos participan de carne y sangre. Todos son destituidos de la gloria de Dios, pero no todos son justificados gratuitamente por su gracia. Por cuanto todos pecaron, por eso dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, es decir, aún los que no eran la esposa y que no participaron de carne, esos también cayeron en pecado. Pero no todos serían justificados, solamente los que poseían las arras, la mujer casada. Cuando se introduce, cuando tú ibas a traer entonces, ya tú tenías la imagen del terrenal, es decir, tú habías sido destituido, tú habías caído en error, tal como José Luis estuvo en error. Pero José Luis no fue justificado nunca. José Luis lo que tiene es un montón de aduladores. Un montón de gente que cuando me habla lo que hace es defender un pedazo de carne y no la doctrina, porque ellos no pueden defender doctrina. Mira, no te hablo de Luis B. García porque ahí no hay nada, hermano. Tú sabes los que se fueron para ahí, los que no entendieron, pero nada. Ahí no hay nada, ahí está lleno de buena gente, de que el amor no fingido y que yo te amo y te buscan y que mira que nuestra madre, eso no sirve, hermano. ¿Acaso no es lo vil del mundo lo que Dios buscaba? Y dice que eso es lo que Dios escoge. Fíjate, lo escoge porque lo conoce. Para avergonzar a los sabios. Sabio. La sabiduría humana. Así es que tú tienes que entender cómo muere Adán. Adán muere cuando tú apostatas. Ahí, Javier, mi hermano Javier. Oye, Javier, yo deseo
que tu regreso a tu país sea placentero y que podamos siempre estar funcionando y unidos bajo el régimen. Javier me preguntaba eso. ¿Cuándo participamos de carne? Fíjate que participamos de carne desde que estamos en esta existencia, porque necesitábamos traer la imagen del terrenal. Y dice que Adán, el hombre terrenal, por medio de la transgresión, trajo la ley y solamente los predestinados son la esposa, estaban sujetos al marido. Los demás cayeron en pecado, fueron destituidos también, pero no a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, que ellos no traerían una segunda mente. Ellos no podrían traer la imagen ni del terrenal porque no participaron, y no traerían la del celestial porque no tuvieron ni la del terrenal siquiera. Significa que ellos no serían justificados tampoco. Cuando tú apostatas, Javier, cuando tú escuchaste ese tema, Jesús nunca existió, y tú sentiste que era una locura, ¿tú sabes lo que estaba sucediendo? Es que tú ya habías participado del hombre terrenal, tú ya estabas destituido. Ahí en Creciendo en Gracia se destituyeron todos. Bendito Creciendo en Gracia, que nos destituyó de la gloria. Esa fue la función de los 40 años de José Luis, traer el régimen del Espíritu, porque no podía haber justificación si el pecado no se hacía sobremanera pecaminoso. Es decir, si tú no llegabas a ese fundamento y lo embarrabas cada vez más. Y esa fue la función de José Luis. Y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, surgió el régimen del Espíritu. Que no soy yo, hermano, que te quede claro, bien claro. Entonces, cuando tú, Javier, escuchaste el tema del régimen del Espíritu y tú tenías acá implantada la ley por causa de que estabas participando de carne y estabas sujeto por esa ley al marido, es decir, a Adán, cuando tú escuchaste el régimen del Espíritu hablando de que Jesús nunca había existido porque se había humanizado y habían cambiado la gloria del Dios incorruptible, lo que sucedió es que tú apostataste en ese momento y cambiaste tu forma de pensar por otra. ¿Y tú sabes lo que hiciste? Le diste muerte a Adán y te libraste de la ley. Y cuando te libraste de la ley, pasaste a ser del otro marido, es decir, de la mente celestial, de la fe que tenía que ser revelada, y tú entraste al espíritu de la palabra, saliste del rudimento y viste claramente. Ahí tú fuiste constituido hijo, ahí tú fuiste, fíjate bien, ahí se cumple Efesios 1:5, ahí fuiste adoptado, porque para ser hijo tenías que haber participado de las dos cosas, tenía que estar completada toda la misión. Fíjate, yo traje apuntes y creo que no usé, casi no los usé. Fíjate, traigo apuntes aquí que ya no los voy a usar porque creo que te dije lo más esencial. Si algo falta, no dudes que el siguiente tema vendrá aclarando esas cosas. Suscríbete a mi canal de YouTube llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Pero suscríbete. ¿Tú sabes qué es suscribir? Etimológicamente. Tú tienes que suscribirte, hermano. Mete ahí tu dirección de correo, los datos que te pide y tú aparecerás ahí. Cuando tú estás suscrito, tú no tienes que estar buscando mis temas, sino que ellos solitos te llegan, se te notificará. También te puedes suscribir en mi grupo de Facebook llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Manda tu solicitud. Si tú quieres que todos tus contactos escuchen esta doctrina, añádelos tú. Tú mándalos, yo solo apruebo. Puedes unirte también a mi página de Facebook. Si tú usas el Twitter, @ViniciusBarrera5, y todos estaremos conectados. Poco a poco, hay 2.000 millones de suscriptores en Facebook alrededor del mundo. Eso es como un 33% de la población mundial. Hagamos que esto funcione, hagamos que esto corra por estos medios. No necesitamos estar reunidos tú y yo, viéndonos, y que yo te esté pidiendo dinero, hermano. Eso es iniquidad. Nos podemos reunir una vez al año, en una convención, en un seminario, yo no sé cómo esto va a funcionar, pero lo importante es que tú sigas creciendo a mi lado y que yo me siga edificando contigo, que podamos compartir. Háblame, escríbeme, si tú estás convencido. Si lo que quieres es discutir, mira, mejor aguántalo, hermano.
que yo paso todo el día respondiendo necedades ahí a la gente que dice cosas increíbles. Un saludo, declaro un bonito día y espera más temas, muchísimos más temas que solamente el régimen del Espíritu puede traerte, porque las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en tu corazón, solo las puede traer Jesucristo, hombre por causa de las mentes llamada hombre. Él es un solo Dios y un solo mediador entre esas dos mentes. Jesucristo, hombre. Un saludo. Chao.